Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión mensual del Grupo Pediátrico Metropolitano. Quiero dar las gracias al Grupo Roché, a Yo Castillo, Alejandro García por su apoyo. Gerce, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido por parte del colegio. Y la noche de hoy tenemos un tema de verdad muy interesante y con una ponente increíblemente de lujo. Ya nos hemos caracterizado en este grupo por presentar grandes personalidades y hoy no podía ser la excepción. El tema de hoy es el diagnóstico oportuno en pediatría de la artritis idiopática juvenil. Tenemos como invitada y un honor realmente que haya aceptado la invitación a la doctora Carmen Araceli Arellano Valdés. Les envié por ahí el currículum porque es realmente extenso. La doctora es egresada de médico general de la Universidad de Guadalajara. Hizo pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, avalado por la UDG. También hizo reumatología en el Hospital Infantil de México. Además hizo un adiestramiento en medicina interna en el mismo Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hizo un diplomado en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Es autora de un capítulo de un libro de pediatría. Actualmente trabaja en la unidad médica de alta especialidad en la UMAE del IMSS y tiene también publicados varios artículos y ha presentado un número increíble, realmente grande de trabajos en diferentes congresos. Ha sido secretaria, presidente, vicepresidente y presidente del Colegio de Reumatología de Jalisciense. Realmente es un honor contar con gente tan preparada y que además le gusta muchísimo el tema de la enseñanza, porque también nos ha dado una cantidad increíble de conferencias, lo cual apoya muchísimo al aprendizaje de la pediatría y sobre todo la salud de los niños. Muchas gracias, doctora Araceli Arellano, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y pues le damos la palabra a la doctora Araceli. Muchísimas gracias, doctora Lilia. Muy bonitas sus palabras y yo creo que inmerecidas, pero pues el honor es para mí de poder compartir con ustedes esta noche un poquito. Gracias al Colegio de Pediatría, gracias al Grupo Metropolitano por esta oportunidad, gracias a Roche, que fue el intermediario para la invitación. Y pues bueno, vamos a entrar a platicar un poco pues de la enfermedad reumática más común, de la que más vemos los reumatólogos pediatras, en esta plática que yo denominé como diagnóstico y referencia oportuna de la artritis idiopática juvenil por el pediatra. Miren, empezando por recordar que la patología musculoesquelética en la población pediátrica pues es en extremo vasta, ¿sí? Tiene manifestaciones que están relacionadas con la edad. Esto hace que tengamos una amplia gama de etiologías en cuestiones de afección articular. Y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al momento de que nosotros hagamos nuestro diagnóstico diferencial en un paciente que nos consulta por dolor articular es que casi la mitad de los pacientes con dolor articular tienen patología inflamatoria y la otra mitad tienen patología mecánica u ortopédica. Algo que es muy importante es que no son las mismas patologías que en el adulto. Por ejemplo, si nosotros decimos artritis idiopática juvenil, no nos estamos refiriendo exactamente a la artritis reumatoide del adulto, porque solamente una de las 7 entidades de la artritis idiopática juvenil es la que corresponde o la que es igual a la artritis reumatoide de la mujer adulta. Los niños tienen muchas expresiones musculoesqueléticas muy diversas porque de manera temprana expresan alteraciones musculoesqueléticas que están determinadas por varias cuestiones. Una de ellas es porque puede haber enfermedades genéticas que tienen manifestaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, digamos, los pacientes con diabetes tipo 1, sí, que pueden llegar a presentar contractura de las dos articulaciones interfalángicas de los dedos cuarto y quinto, y que esto puede muchas veces ser confundido con un problema de artritis idiopática juvenil. Incluso puede llegar a ser tratado como lo mismo, sin que ésta requiera un manejo antiinflamatorio, mucho menos un manejo esteroideo, que a veces ha sido dado a los pacientes y que solo nos lleva a un descontrol mayor de la diabetes
tienen inmadurez inmune, entonces esta inmadurez inmune predispone a que tengan infecciones recurrentes, por ejemplo, y que muchas de estas infecciones les ocasionen una artritis secundaria a esta infección. Tienen inmadurez esquelética, la inmadurez esquelética por sí puede dar dolor óseo o dolor articular, los famosos y conocidos y muy socorridos en la consulta pediátrica dolores óseos benignos, antes llamados dolores óseos de crecimiento. Y bueno, pues también los pacientes tienen inmadurez gonadal e inmadurez hormonal. Y cuando repuntan estas hormonas en el momento de la adolescencia, hay muchas enfermedades reumáticas, por ejemplo, que se manifiestan en ese momento. Entonces, todas estas cosas hacen que la patología musculoesquelética en pediatría sea en extremo vasta y que los pediatras tengamos que ser muy hábiles para saber distinguir, hacer ese diagnóstico diferencial entre aquellas formas que son dolores recurrentes, habituales y benignos en la edad pediátrica, de aquellas enfermedades que son de tipo orgánico, que tienen grado variable de intensidad, de afección y que necesitan un diagnóstico de manera rápida para que se inicie un tratamiento de forma oportuna y que nuestro paciente no vaya a llegar a un estado de discapacidad o de alguna otra afección grave en su organismo. Entonces, esta situación nos hace que nosotros debamos ser muy acuciosos y que tengamos que hacer un interrogatorio muy dirigido y un examen físico muy completo, preguntando si hay historia familiar de dolor recurrente. Sí, por ejemplo, los dolores óseos benignos, generalmente alguno de los padres lo presentó. Los pacientes que tienen hiperlaxitud articular generalizada generalmente tienen el antecedente de alguno de los padres o de los tíos afectados con esta patología que sabemos que da dolor articular. Si hay enfermos reumáticos, que sabemos que las enfermedades reumáticas no tienen una herencia mendeliana, sin embargo, tienden a presentarse con mayor frecuencia en hijos o sobrinos o nietos de personas afectadas con enfermedades reumáticas. Y hay que preguntar también, muy importantemente, qué características tiene el dolor, cómo inicia, cuánto dura, qué estructuras compromete, porque muchas veces se le da diagnóstico de artritis a un dolor que está localizado en los huesos largos y que eso nos puede orientar mucho al diagnóstico. Si está localizado en más de un sitio anatómico, esto también nos ayuda mucho a pensar si es, por ejemplo, una tumoración ósea que solo esté localizada. Si está en más de un sitio, ya podemos pensar en otro tipo de afección. La localización, el horario importantísimo porque, por ejemplo, también los dolores óseos benignos, que son una causa muy frecuente de consulta al pediatra, pues son dolores de predominio vespertino, pero predominantemente nocturno, que el niño normalmente ya está dormido y se despierta con el dolor intenso, gritando, que asusta mucho a los padres, pero que sabemos que no obstante a esta manifestación un poco intensa o un mucho intensa de dolor, no le vamos a prestar tanta atención y que tenemos que educar a los padres y decirles que esto no tiene trascendencia, que se va a controlar, que ni siquiera requiere medicación, que el calor local lo alivia, etcétera. Entonces debemos de ser muy acuciosos y hacer un buen examen físico. Algo muy importante y una premisa de la que debemos partir siempre es que para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de artritis, debe existir artritis. Nosotros debemos de documentar inflamación, dolor, aumento de temperatura y de volumen, limitación a la movilidad en las articulaciones, partiendo de esa premisa. Entonces nuestro examen físico, así como nuestro interrogatorio, nuestra anamnesis, debe ser muy acucioso, buscando todas estos datos, si está localizado a hueso largo, si está localizado a la articulación, si la articulación presenta signos clínicos de inflamación o no. Qué cosas hay que la acompañen, si hay alteraciones del tono muscular, si hay la presencia de fracturas patológicas acompañando este dolor, cómo están las manifestaciones neurológicas. Sabemos que hay muchos padecimientos que pueden tener afección articular, que tienen afección neurológica, Lesch-Nyhan, por ejemplo, osteogénesis imperfecta en algunas otras ocasiones, etcétera. Entonces, algo muy importante a tener en consideración es que si mi paciente llegó a la consulta porque tiene dolor óseo o dolor articular, pero tiene alteración al estado general, tiene un compromiso generalizado, está acompañado este dolor de la presencia de fiebre, el dolor es demasiado intenso o tiene localización, si le ocasiona dificultad para movilizarse, si hay presencia de artritis, con estos signos yo voy a dar por sentado que hay una etiología orgánica que tengo que investigar más a fondo porque probablemente tenga una enfermedad crónica del tipo de la artritis idiopática juvenil y que requiera que inicie un tratamiento y que lo derive de manera oportuna a un especialista. Hablando ahora específicamente pues de la artritis idiopática juvenil, pues sabemos que
Es una enfermedad crónica, es la causa más frecuente de artritis inflamatoria en menores de 16 años. Es una enfermedad de baja prevalencia, pese a que es la enfermedad más frecuente de las enfermedades reumáticas en niños. Es una enfermedad de baja prevalencia, las antes denominadas enfermedades raras. Y dicho sea de paso, todas las enfermedades reumáticas en la edad pediátrica, pues son enfermedades de baja prevalencia. Pero también esta prevalencia tiene una variación geográfica. No encontramos la misma prevalencia, por ejemplo, en Asia, donde es muy baja, y en algunas regiones de Europa, donde la prevalencia es mucho mayor. Por ejemplo, vemos aquí que en Japón hay 0.83 por 100,000 niños afectados, o sea, 0.83 niños por cada 100,000 afectados en Japón, contra un 23 niños afectados por 100,000 en Noruega por año. Entonces vemos cómo la región geográfica, la etnia, modifica esta incidencia y prevalencia de la enfermedad. No obstante, persiste siendo una enfermedad de baja prevalencia. Pero lo más importante y motivo de esta charla del día de hoy es que la artritis idiopática juvenil es una causa importante de discapacidad a largo plazo, lo que nos hace que debamos ser muy acuciosos en identificar los pacientes y referirlos de manera oportuna para que reciban un tratamiento adecuado. Y bueno, ¿cómo se define la artritis idiopática juvenil? Bueno, la artritis idiopática juvenil, para la ILAR, la Asociación Internacional de Reumatología, ¿sí? La Liga de Asociaciones Internacionales de Reumatología, y que es la clasificación aún vigente a este momento, la define como una artritis de inicio en menores de 16 años que afecta a una o más articulaciones y que dura al menos 6 semanas. Esa es la definición. Y bueno, cuando decimos artritis idiopática juvenil, como lo habíamos mencionado al principio, no nos estamos refiriendo a una sola entidad, no es como decir artritis reumatoide en el adulto, que es una entidad, sino que acá la artritis idiopática juvenil es un término que abarca 7 entidades diferentes. Y la primera de ellas, pues, es la artritis sistémica, que se define como la artritis en una articulación o más, que está acompañada o precedida de fiebre cotidiana de más de 2 semanas de duración, que al menos se haya documentado por 3 días y que se acompañe de al menos de uno de los siguientes, que es el exantema evanescente característico asalmonelado de predominio en tórax y extremidades superiores, la presencia de linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia o serositis. El segundo grupo de la artritis idiopática juvenil es la oligoarticular y esta se divide en 2 grupos a su vez, que es la persistente y la extendida. La artritis idiopática juvenil oligoarticular es aquella artritis que afecta 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Se denomina persistente cuando después de los primeros 6 meses de la enfermedad sigue afectando solo 4 articulaciones o menos, y se denomina extendida cuando los primeros 6 meses de la enfermedad afectó 4 o menos articulaciones, pero después de esos primeros 6 meses se agregan articulaciones. Entonces no la denominamos poliarticular, sino le llamamos artritis idiopática juvenil oligoarticular extendida. El tercer grupo es la artritis poliarticular negativa a factor reumatoide o factor reumatoide negativo. Y esta es una artritis que afecta 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad y que es negativa a factor reumatoide en 2 determinaciones. Estas 2 determinaciones del factor reumatoide tienen un intervalo entre ellas para su toma de 3 meses. Y la poliarticular factor reumatoide positivo es exactamente lo mismo, una artritis que afecta 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad y es positiva a factor reumatoide en 2 determinaciones con un intervalo de 3 meses entre la primera y la segunda determinación del factor reumatoide. El quinto grupo de esta artritis idiopática juvenil es la artritis idiopática juvenil psoriásica y esta se puede clasificar a un paciente en este grupo cuando presenta artritis y psoriasis o cuando presenta artritis o psoriasis y 2 de los siguientes. La presencia de dactilitis, que es la inflamación completa de los dedos o los dedos en salchicha, la presencia de puntillo unguial o la presencia de degradación unguial o la también llamada onicolisis, o la presencia de psoriasis en un familiar del niño en primer grado, un familiar en primer grado. Otro de los grupos de la artritis idiopática juvenil es la artritis relacionada a entesitis y esta nosotros clasificamos a los pacientes dentro de este grupo cuando los pacientes tienen artritis y entesitis, que la entesitis es la inflamación de las zonas de inserción de los tendones y ligamentos al hueso, o cuando tienen artritis o entesitis más 2 de los siguientes.
la presencia de historia de hipersensibilidad a nivel de las articulaciones sacroiliacas o de dolor lumbar inflamatorio, la presencia de HLA-B27 positivo, el inicio de artritis en un varón mayor de 6 años de edad, la presencia de uveitis aguda anterior o la presencia de espondilitis anquilosante, artritis relacionada a entesitis, sacroilitis de la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveitis aguda anterior en un familiar del niño en primer grado. Y por último, el séptimo grupo de la artritis idiopática juvenil es aquel grupo que se llama indiferenciado, que son aquellos pacientes en los que no se reúnen las características para englobarlos en uno de los grupos anteriores o que a su vez puedan tener características para más de uno de los grupos anteriores, entonces se denominan indiferenciados. Estos criterios ILAR fueron inicialmente creados por consenso, se juntó un grupo de reumatólogos pediatras de todo el mundo, aportaron sus experiencias y sus conocimientos en 1995, luego en 1997 tuvieron otra reunión y nos presentaron una modificación en los criterios y por último en el 2001 se hizo la revisión final que se publicó en el 2004 y que nos da estos criterios que acabamos de revisar. Sin embargo, conforme se fueron utilizando, si estamos hablando que se publicaron ya de manera difundida en el 97 y en el 2004 la última revisión, entonces del 97 estamos hablando de 23 años y un poquito más de 23 años en uso y durante este uso se fue viendo que había algunos de estos grupos que sí de manera muy adecuada y oportuna clasificaban pacientes de manera muy homogénea. Sin embargo, había otros de estos grupos, como los poliarticulares factor reumatoide negativo y las psoriásicas, que compartían datos con otros de los grupos de artritis idiopática juvenil y era complicado decir, este es de este grupo, este es de este otro. Por lo que durante muchos de estos años, muchos autores publicaban la necesidad de generar nuevos criterios de clasificación. Y pues en el 2019 se publicaron los nuevos criterios que son provisionales, ¿sí? Estos nuevos criterios se hicieron solo de una fase de consenso y de revisión de la literatura entre varios reumatólogos pediatras del mundo, pero estos ya fueron basados en evidencia, no únicamente en un consenso de expertos. Independientemente de que hubo consenso, pero tuvieron sustento en la evidencia que se había revisado hasta ese momento y el objetivo era identificar aquellos grupos de artritis idiopática juvenil que tenían un equivalente en la población adulta y distinguir aquellos que solo eran privativos de la edad pediátrica y que incluyeran medidas clínicas y de laboratorio que estuvieran disponibles en todas partes del mundo para que en cualquier lugar donde nosotros nos enfrentáramos a un niño con artritis pudiéramos integrarlo o clasificarlo dentro de uno de estos grupos. Entonces, estos criterios publicados en el 2019, PRINTO es una asociación internacional de reumatología pediátrica cuya sede está en Génova, Italia, pero que reúne a reumatólogos pediatras de todo el mundo. Y ellos fueron los que están liderando este trabajo. Actualmente, para estos criterios de clasificación, están en la fase de inclusión activa o la fase prospectiva de inclusión activa de pacientes para determinar cuáles serán los criterios definitivos. Estos solamente son criterios provisionales. Y para estos criterios provisionales, la artritis idiopática juvenil se define como un grupo de trastornos inflamatorios que inician antes de los 18 años. En la clasificación vigente actual de ILAR dice que antes de los 16 años, ahora ya homogéneamente para que en todo el mundo, cuando tomamos en cuenta a la edad pediátrica a los 18 años, aunque la Academia Americana de Pediatría mucho tiempo define la edad pediátrica como el término de la adolescencia, o sea, hasta los 21 años, sin embargo, se acepta pues que una forma juvenil sea de los 18 años, antes de los 18 años, perdón. Entonces, la definen ahora sí, grupo de trastornos inflamatorios que inician antes de los 18 años y que persiste por al menos 6 semanas, excluyendo otras condiciones. No cambiaron el nombre, se sigue llamando artritis idiopática juvenil y en inglés este término de artritis idiopática juvenil va precedido por el adjetivo que caracteriza a cada grupo, ¿sí? Como poliarticular, bueno, perdón, no poliarticular, porque ya no se toma en cuenta el número de articulaciones. Entonces, lleva el adjetivo que distingue a cada uno de los grupos y quitaron el término artritis de la definición. ¿Esto con qué objetivo? Esto con el objetivo de que pudieran clasificarse los pacientes con las formas de artritis idiopática juvenil sistémica
como se clasifican a lo que equivale a la artritis idiopática juvenil sistémica, que es la enfermedad de Still en el adulto, donde la artralgia permite que tu paciente sea clasificado. Los que hemos visto pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica, que hemos sido casi todos los pediatras, porque ingresan como una hepatoesplenomegalia y fiebre en estudio, que normalmente pensamos, esto es una leucemia aguda linfoblástica, todos la hemos visto y entonces sabemos que los pacientes tienen la fiebre, la hepatoesplenomegalia, la linfadenopatía, las citopenias, pueden tener la serositis, etcétera, mucho tiempo antes de que aparezca la artritis y esto hace un poco difícil su clasificación. Entonces, desapareció el requerimiento de artritis. Entonces, estos son los 6 grupos de los criterios PRINTO provisionales. La artritis sistémica, la artritis idiopática juvenil factor reumatoide positivo, la artritis relacionada a entesitis, que ahora se le agregó el término espondilitis, la artritis idiopática juvenil ANA positivo de inicio temprano, otras artritis y artritis no clasificadas. Esos son los 6 grupos. Y para la artritis idiopática juvenil sistémica, PRINTO la define como aquella artritis que cursa con fiebre de origen desconocido, que es cotidiana por al menos 3 días consecutivos y que dura al menos 2 semanas. No se requiere que durante las 2 semanas esté todos los días presente, pero sí que al menos sean en esos 15 días 3 días consecutivos y los demás de manera intermitente, recurrente mayor de 39 grados, que retorna a menos de 37 grados entre los picos de fiebre y de la cual se han excluido otras causas. Sabemos que para el diagnóstico de artritis idiopática juvenil sistémica se requiere un diagnóstico de exclusión. Y además, esta característica fiebre debe de estar acompañada de 2 criterios mayores o de un criterio mayor y 2 criterios menores. Y los criterios mayores son el exantema eritematoso evanescente no fijo, que todos conocemos, un exantema asalmonelado, erpinginoso, ¿sí? Puede ser macular, pero estas máculas pueden confluir y formar una serie de líneas que le da una característica erpinginoso, el color asalmonelado, el predominio en tórax y en extremidades, y que característicamente se le llama evanescente y no fijo, evanescente porque acompaña la fiebre y tiende a desaparecer cuando ésta se retira, y no fijo porque no aparece cada vez en los mismos sitios corporales. Otro criterio mayor es la presencia de artritis y los criterios menores son la presencia de hepatoesplenomegalia y linfadenopatía generalizada, la presencia de serositis, la presencia de dolor articular. Este dolor articular piden de requisito que tenga al menos 2 semanas de duración y lo vamos a tomar en cuenta en los pacientes en los que todavía no se presenta artritis, y se añade la presencia de leucocitosis mayor de 15,000 por milímetro cúbico con predominio de neutrófilos. El otro grupo de los criterios provisionales de artritis idiopática juvenil para PRINTO es la artritis idiopática juvenil factor reumatoide positivo. En el grupo hilar, en la clasificación anterior hilar, la llamábamos poliarticular. Aquí, en esta clasificación de PRINTO, el número de articulaciones afectadas quedó totalmente fuera. Cabe mencionar que esta artritis idiopática juvenil factor reumatoide positivo es la única que es la misma entidad que la artritis reumatoide del adulto. Inmunológica y genéticamente es la artritis que se corresponde a la artritis reumatoide del adulto. Y para clasificar a un paciente en este grupo se requiere que presente artritis por más de 6 semanas y que tenga 2 pruebas positivas de factor reumatoide con 3 meses, aparte entre las 2 determinaciones. Pero aquí se añade una prueba más. Hay además del factor reumatoide, hay un anticuerpo, que son los anticuerpos dirigidos contra los péptidos citrulinados que están presentes en pacientes con esta entidad y que están asociados, al igual que el factor reumatoide, a factores pronósticos. Sabemos que los pacientes que tienen factor reumatoide positivo o anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos van a tener una enfermedad más grave, van a tener una enfermedad más difícil de responder al tratamiento, con mayor cantidad de erosiones, con el posible desarrollo de nódulos subcutáneos y con posible desarrollo de discapacidad. Por lo tanto, en estos pacientes la tendencia es a iniciar un tratamiento de manera más oportuna, más agresiva, más temprana, para evitar que estos pacientes lleguen a presentar discapacidad. El tercer grupo de clasificación provisional de los criterios PRINTO es la artritis idiopática juvenil de inicio temprano ANA positivo, que estas equivaldría en los criterios hilar a la presencia de oligoarticular, ¿sí? Aquellas formas oligoarticulares. Aquí, como dijimos que quitamos el número de articulaciones, pues se llama artritis idiopática juvenil de inicio temprano positiva a anticuerpos antinucleares. Y para clasificar un paciente dentro de este grupo, requerimos que este niño tenga artritis
por más de 6 semanas, que inicie antes de los 6 años de edad. Normalmente estas son pacientes femeninas, es el predominio del sexo femenino, y la presencia de 2 pruebas para anticuerpos antinucleares positivas. Los anticuerpos antinucleares no nos diagnostican ni nos descartan la artritis, al igual que el factor reumatoide y que los anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados. Sin embargo, también son parte de un factor pronóstico. La presencia de anticuerpos antinucleares nos habla de asociación con inflamación de la cámara anterior del ojo, con la presencia de uveitis, y aquí se nos piden requisitos importantes para la lectura de los anticuerpos antinucleares, que estén a un título mayor de 1 a 160, que hayan sido leídos por inmunofluorescencia indirecta en células EP2, y que las 2 lecturas de anticuerpos antinucleares también tengan un intervalo de 3 meses entre la primera y la segunda. De este grupo debemos excluir aquellos que tienen manifestaciones sistémicas como fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, serositis, etcétera. Debemos excluir a aquellos pacientes si tuvieron estas características, pero son positivos a factor reumatoide, y debemos de excluir a estos pacientes si tienen la presencia de entesitis o espondilitis. El cuarto grupo de clasificación Printo es la artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis y espondilitis. Y en este grupo podemos clasificar pacientes de 3 maneras diferentes. Si aquellos pacientes que tienen artritis de las extremidades de más de 6 semanas de duración y la presencia de inflamación de las zonas de inserción de tendones y ligamentos al hueso conocidas como entesis, esa es una manera de clasificarlos. La segunda manera de clasificarlos es si tienen artritis o entesitis más 3 meses de dolor lumbar inflamatorio, que el dolor lumbar inflamatorio para pediatría se define como aquel dolor de inicio insidioso en menores de 40 años de edad que presenta dolor nocturno y que característicamente no mejora con el reposo, pero sí mejora con la actividad. De esa manera definimos un dolor lumbar inflamatorio. O la presencia de sacroilitis en una radiografía o en una resonancia magnética, esa es la segunda manera de clasificar a algún paciente. O la tercera es si el paciente solo tiene artritis o solo tiene entesitis, pero tiene más de 2 de los siguientes. Hipersensibilidad en los glúteos a nivel de las articulaciones sacroiliacas al momento de la presión, o cuando el paciente refiere que tiene dolor glúteo alternante, que no soporta estar sentado, tiene que cambiarse de glúteo durante el estado de sentado porque no soporta el dolor. La presencia de dolor lumbar inflamatorio, que ya lo definimos. La presencia de HLA-B27 positivo. La presencia de uveitis anterior aguda, que tiene dolor ocular, que es sintomática y que tiene ojo rojo. O la historia de un proceso de enfermedad de espondiloartritis en un familiar en primer grado para el paciente. Y por último, el quinto y sexto grupo en estos criterios de clasificación Printo provisionales son las otras artritis idiopáticas juveniles, que son la artritis que dura más de 6 semanas, pero que no cumple criterios para los 4 grupos anteriores, o el sexto grupo es la artritis idiopática juvenil no clasificada. Aquellos pacientes que tienen artritis de más de 6 semanas de duración, pero que encajan en más de un trastorno de los 4 primeros. Fíjense que nos faltaron 2 grupos. De los que había en hilar, que no están presentes aquí en la clasificación Printo. Y son la artritis idiopática juvenil poliarticular negativa factor reumatoide, esa no la vimos por aquí aparecer en ningún lado, ni tampoco la psoriásica. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no están? Porque se ha visto que estos pacientes, tanto los poliarticulares negativos a factor reumatoide como la artritis psoriásica, luego comparten muchas características con las formas oligoarticulares. Entonces, no hubo consenso, no hubo suficientes datos en la literatura para encasillarlos en alguno de los grupos o darles una definición para clasificar a estos pacientes, y se espera que en esta fase que se está llevando a cabo de inclusión prospectiva de pacientes se logre definir cómo van a ser clasificados estos pacientes. Y bueno, vamos a revisar así de manera muy somera cómo podemos ayudarnos o qué manifestaciones clínicas de los pacientes con artritis idiopática juvenil nos pueden ayudar a integrar el diagnóstico. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que son clave para cada una de las formas de artritis que revisamos y otras características además de las que presentan los criterios de clasificación. La artritis sistémica pues en realidad no tiene otras manifestaciones fuera de las que se mencionan en los criterios. La fiebre de alto grado, con pobre respuesta al tratamiento, que generalmente es bifásica,
crónica, 2 picos diarios con una diferencia muy grande entre el pico y el nadir, ¿sí? Que alcanza temperaturas normales entre un pico y otro, la presencia de serositis, linfadenopatía. Estos pacientes pueden desarrollar anemia de la enfermedad crónica. En las fases iniciales puede ser una anemia normocítica normocrómica, tienen leucocitosis, tienen reactantes de fase aguda elevados, tienen ferritina muy elevada, y algo que debemos de tener muy en cuenta en los pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica es que si empiezan a hacerse pronunciadas o a caer de manera precipitada las citopenias al estar monitorizando sus BHs, o si hay una caída abrupta en la velocidad de sedimentación globular, debemos de sospechar en la principal complicación de estos pacientes, que es el síndrome de activación de macrófagos, y deberíamos de ampliar nuestro estudio para descartar esta posibilidad. Para la artritis idiopática juvenil oligoarticular, estamos hablando de la clasificación ileal porque los criterios Printo que les acabo de mencionar son provisionales y todavía no están vigentes para su uso en la práctica clínica. Entonces, por eso seguimos hablando de las poliarticulares, las oligoarticulares, etc. Para la artritis idiopática juvenil oligoarticular, debemos de tener en cuenta que esta es la forma más común en países desarrollados de artritis. Los pacientes con artritis idiopática juvenil más comunes en países de primer mundo son los oligoarticulares. En nuestro país, al menos en nuestro centro, lo que hemos visto es que los más frecuentes son los poliarticulares. A veces en algún estudio que hacemos predominan los factor reumatoide negativo y en otro los factor reumatoide positivo. Y como recordamos, ya vimos que se divide en 2 grupos, la que es persistente y la que es extendida. Algo que debemos de tomar en cuenta es que algunos pacientes tienen un inicio súbito, la mayor parte de ellos cuando son formas que están limitadas solo a la rodilla. ¿Qué nos refiere el paciente? Que tuvo una caída y que después de la caída tuvo inflamación, mejoró un tanto con el manejo que se le dio para el golpe, pero después de unos días de mejoría vuelve a presentar inflamación, la cual se va haciendo progresiva y persistente. O hay otros pacientes que no tienen ese antecedente clásico de un evento desencadenante y que se va instalando poco a poco en los tobillos, en las rodillas. Estas formas oligoarticulares tienden a afectar más las extremidades inferiores que las superiores, aunque las superiores también se afectan. Normalmente son rodilla y tobillos las articulaciones predominantes. La cadera muy poco se ve afectada en estos pacientes, raramente, y las pequeñas articulaciones, por ejemplo, de manos y pies, raramente se ven afectadas. La forma muy común de presentación de la oligoarticular puede ser la monoartritis. Algo que debemos de tener siempre en consideración es que cuando nosotros tenemos una afección de solo una articulación, estamos total y absolutamente obligados a hacer una punción articular para el estudio del líquido sinovial, porque debemos descartar formas graves de artritis, como por ejemplo la artritis séptica, que sabemos que es una urgencia, que debemos de darle tratamiento porque en 24 horas una artritis séptica no tratada va a acabar con la articulación. Otra cosa que debemos descartar, por ejemplo, son las formas fímicas, que vivimos en un país endémico de tuberculosis y que si tenemos una artritis oligoarticular, monoarticular de rodilla, pudiera ser tuberculosis la causa y que debemos dar el tratamiento, porque si iniciamos un tratamiento inmunomodulador con metotrexate o si damos esteroides, etcétera, pues vamos a agravar este problema. Y algo también a tener en consideración en las formas oligoarticulares es que cuando vemos que las extremidades superiores están afectadas en la fase inicial, que son las que están afectadas, muy probablemente esta va a ser una oligoartritis extendida, no de la persistente, sino de la extendida. Algo importante también es que en la oligoarticular, la rigidez matutina, que sabemos que los pacientes con artritis idiopática juvenil en las mañanas refieren pues que se levantan adoloridos y muy tiesos y que conforme avanza el día y se empiezan a movilizar, van recuperando los arcos de movilidad. Pues esta rigidez matutina en las formas oligoarticulares normalmente la vemos en las fases iniciales de la enfermedad y ya después en los brotes normalmente ya no se observa. Que si no damos un tratamiento adecuado a estas formas de artritis, normalmente el paciente va a quedar con discapacidad, ¿sí? Va a claudicar o la conocida cojera, ¿sí? El niño que cojea. Hay mucha inflamación, podemos ver, así como vemos en la imagen, mucha inflamación, pero poco dolor o hipersensibilidad a nivel de la articulación afectada, y en general los pacientes no manifiestan síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, etcétera. Algo importante y que les decía de los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares no nos hacen diagnóstico ni nos lo descartan, pero son un factor pronóstico para la enfermedad. Su presencia nos hace ser muy acuciosos y derivar repetidamente a nuestro paciente a la valoración oftálmica para descartar la presencia de uveitis, porque muchos de los pacientes no manifiestan ojo rojo ni doloroso. Entonces, en estas formas de artritis, en las formas relacionadas a entesitis, normalmente sí puede ser ojo rojo doloroso, pero en estas no, por lo que hay que estar pendientes de estar derivando al oftalmólogo.
Algo también a tener muy en cuenta es que debemos de ser muy acuciosos con el tratamiento en estos pacientes, porque el permitir que cuando tienen una sola articulación afectada, por ejemplo la rodilla, que le permitimos que esto progrese, después orillamos al paciente a que tenga en extremidades asimétricas. Nosotros pensaríamos que por contractura de la articulación de la extremidad afectada vamos a tener acortamiento de esa extremidad, pero no es así. Resulta que esa inflamación persistente da neoformación ósea y esa neoformación ósea va siendo progresiva y va haciendo que esa extremidad crezca más que la contralateral y entonces pues vamos a ocasionarle a nuestro paciente una discapacidad permanente. En general tienen un curso benigno. Estas artritis pueden ser tratadas únicamente con inyecciones intraarticulares esteroides con buena respuesta, pero pese a que se logra la remisión frecuentemente, ocurre una alta tasa de recaídas, a veces muchos años después de que ya logramos meter en remisión al paciente, por lo que estamos obligados a no darlos de alta. Aunque nuestro paciente tenga ya varios años en remisión, debemos de continuar vigilándolo porque se ha visto que presentan recaídas después de 4 a 5 años de mantenerse en remisión sostenida. Respecto a las formas poliarticulares de artritis idiopática juvenil, pues ya vimos que afecta 5 más articulaciones, que hay 2 subgrupos, los positivos o los negativos a factor reumatoide. La factor reumatoide negativo generalmente tiene 2 picos de presentación. El primero entre los 2 y 4 años de edad y el segundo entre los 6 y los 12 años de edad. Y la factor reumatoide positivo normalmente inicia en las fases tardías de la infancia o durante la adolescencia. Y ya les había comentado que esta factor reumatoide positivo es la que corresponde a la artritis reumatoide del adulto, la más agresiva, que el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados son un factor pronóstico de pobre respuesta a tratamiento, de una enfermedad más agresiva que puede desarrollar erosiones, quistes o anquilosis. Estos pacientes pueden debutar con fiebre al inicio, con pérdida de peso, pueden presentar anemia de la enfermedad crónica, pueden al inicio también tener moderada hepatosplenomegalia y todo esto puede hacer que puedan confundirse con una sistémica. Sin embargo, la fiebre no es ni de tan alto grado, ni tan persistente, ni las megalias viscerales son tan importantes. Los pacientes, si los dejamos evolucionar estos poliarticulares, si no les damos un buen control de la inflamación, normalmente los llevamos a un retraso en el crecimiento que puede ser permanente, o sea, podemos dejarlos con talla baja para toda la vida. Para la poliarticular factor reumatoide negativo, se describió ya hace bastante tiempo, hace 14 años, que se describieron 3 subgrupos diferentes. Por eso, esa fue otra de las causas por la que en los nuevos criterios PRINTO todavía estos pacientes no se ha definido cuáles van a ser sus criterios de clasificación. Y estos 3 subgrupos son uno que se parece mucho a la forma oligoarticular, uno que es poliarticular negativa al factor reumatoide con buena respuesta, con buena evolución general, y un tercer grupo que tiene mucha sinovitis seca, o sea, el paciente hace una hipertrofia sinovial así muy importante, unas articulaciones muy gordas, que no responde fácilmente al tratamiento y que generalmente anquilosa mucho a las articulaciones de estos pacientes. La artritis negativa al factor reumatoide muchas veces inicia con forma oligoarticular extendida a poliartritis. Entonces, esto era lo que les comentaba, que crea mucha confusión y que eso hizo que probablemente este grupo en la nueva clasificación ya no exista, que estos pacientes antes diagnosticados de esta manera se incluyan en otros grupos dentro de la clasificación PRINTO. La artritis poliarticular tiende a ser típicamente de afección simétrica, como vemos en la imagen, afecta mucho a las pequeñas articulaciones de manos, a las metacarpofalángicas, a las articulaciones de los carpos, afecta las articulaciones también pequeñas de los pies, aunque de forma no tan frecuente como la de las manos, puede afectar la cadera, las articulaciones cervicales. Es muy común que los niños tengan dificultad para la flexoextensión y lateralización del cuello, afecta los hombros, muy importantemente los hombros pueden verse afectados, y las temporomandibulares. Es muy habitual que los niños dejen de comer por el dolor y la limitación a la apertura de la cavidad oral. En estos grupos poliarticulares la tasa de daño articular es muy alta. Puede haber lesiones permanentes, sobre todo en cadera, que pueden dejar cojera en el niño, y aunque involucra articulaciones grandes, si es muy clásico, la articulación más común es la afección de las articulaciones pequeñas. Y ya habíamos mencionado que la artritis positiva factor reumatoide puede desarrollar nódulos subcutáneos, erosiones, etcétera. Otra vez, recordando, la positividad de factor reumatoide y de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados
No hacen diagnóstico ni tampoco descartan el diagnóstico de artritis idiopática juvenil, pero el que estén presentes nos habla de daño articular más importante. Las formas poliarticulares también tienen una anemia de grado leve a moderado, anemia de la enfermedad crónica, sí, una anemia hipocrómica normocítica por secuestro de hierro hacia los órganos del sistema mononuclear fagocítico en los procesos inflamatorios y porque la inflamación crónica hace que la absorción de hierro a nivel de tubo digestivo esté disminuida, pueden llegar a tener, como ya lo habíamos visto, linfadenopatía y hepatoesplenomegalia durante los periodos de actividad, no solo al inicio, sino en un brote de actividad pueden presentarse y pueden llegar a cursar con transaminasemia, que muchas veces no la asociamos con un brote de inflamación, sino creemos que la transaminasemia es secundaria al metotrexato, que es el principal fármaco modificador de la enfermedad con el que nosotros tratamos a nuestros pacientes. Respecto a la artritis relacionada a entesitis, pues los signos clásicos en esta forma de artritis son el dolor lumbar inflamatorio, que ya dijimos que este dolor lumbar inflamatorio se caracteriza por ser de inicio insidioso, por estar presente antes de los 40 años de edad, presenta dolor durante las noches, no se mejora con el reposo, pero sí se mejora con la actividad. Así definimos un dolor lumbar inflamatorio. La presencia de entesitis, aquí en las imágenes vemos los principales sitios de entesitis. ¿Cómo la evaluamos? El dolor lo puede referir el paciente, decir, me duelen los talones, me duele la parte de atrás del talón, me duele la parte de la zona de inserción de la fascia plantar, de los tendones a la fascia plantar, etcétera. O nosotros podemos buscarla intencionadamente presionando en las zonas de entesis que se ejemplifican aquí en esta imagen. El paciente nos puede referir, como decíamos, el dolor glúteo cuando hay presencia de sacroilitis, el dolor talar. Generalmente estos pacientes tienen una artritis de localización en miembros pélvicos asimétrica y que es de predominio oligoarticular. Respecto a los datos que nos pueden hacer sospechar de la artritis psoriásica, pues bueno, si nuestro paciente tiene artritis y tiene lesiones de psoriasis, como vemos en la imagen, pues así se integra el diagnóstico, pero la artritis puede iniciar años antes de que el paciente manifieste las lesiones cutáneas. Y hay otros pacientes en menor número que inician con la presencia de psoriasis y años después desarrollan la artritis. La artritis en los pacientes con artritis psoriásica tiene dos modalidades de presentación. Hay una modalidad de presentación simétrica que afecta a pequeñas articulaciones y hay otra forma de presentación que tiende a ser asimétrica, oligoarticular y de predominio en extremidades inferiores. Recordemos, para la clasificación nueva provisional PRINTO tampoco se integraron cuáles eran los criterios para clasificar estos pacientes, precisamente por esta gran variabilidad de manifestaciones clínicas. Las placas psoriásicas, pues ya sabemos, las podemos encontrar localizadas típicamente en las superficies extensoras de las articulaciones, en la piel cabelluda, alrededor del ombligo, en la región perineal, etcétera. Y los cambios unguiales característicos de la psoriasis, que son el puntilleo unguial, ¿sí? La distrofia de las uñas, como vemos en las imágenes, la hiperkeratosis, como vemos en esta uña, y la degradación u onicolisis de las uñas, que son los cambios clásicos de la psoriasis. Asimismo, la artritis psoriásica puede iniciar de forma oligoarticular y progresar a forma poliarticular, semejando mucho una artritis poliarticular positiva factor reumatoide, eso es una artritis seropositiva. Algo importante que nos puede orientar mucho a la artritis psoriásica es que en las otras formas de artritis, en las manos, normalmente nosotros solo vemos la afección de las interfalángicas proximales, pero en la psoriásica es muy común ver afección de las interfalángicas distales y el hallazgo característico de la dactilitis, que aquí en la imagen lo vemos en el dedo índice, donde vemos que la inflamación del dedo no está localizada solo a la articulación, sino que abarca todo el dedo en salchicha clásico, y que esta dactilitis es la suma de artritis de la metacarpofalángica, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Y algunos pacientes pueden manifestar también zonas de afección de entesitis, sacroilitis o dolor lumbar, manifestaciones parecidas a la espondiloartritis. Los pacientes con psoriásica pueden también cursar con anemia de la enfermedad crónica, pueden cursar con trombocitosis como un reactante de fase aguda durante los episodios inflamatorios. Obviamente BCG y PCR pueden estar elevados. Los anticuerpos antinucleares pueden estar positivos en estos pacientes a títulos bajos en una proporción significativa, dependiendo de la serie. Algunas series los reportan entre el 15 y hasta el 45% de los pacientes, y un 30% de los pacientes pueden ser positivos al HLA-B27. Todas estas cosas que se comparte con otros grupos de artritis fue por lo que aún en los criterios PRINTO no han sido clasificados de manera
adecuada. Y bueno, ya terminamos con esto de dar una revisión somera de las manifestaciones de la artritis idiopática juvenil. Y ahora vamos a hablar un poco de la referencia oportuna de estos pacientes para su tratamiento. ¿Por qué hay tanto problema en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes? Fíjense que en la década de los 90, todo dolor articular por un médico general o a veces incluso por nosotros los pediatras lo consideramos fiebre reumática. Si ustedes se fijan, muchos de los papás de nuestros pacientes nos dicen en la consulta, yo cuando estaba chico tuve fiebre reumática. Y entonces los interrogas y resulta que no logras integrar los criterios de Jones modificados en estos pacientes. Porque todo dolor articular de cualquier tipo, el diagnóstico era el más fácil y no solo era el diagnóstico, el paciente pasaba a ser tratado con la erradicación con benzatínica cada 21 días, que es un tratamiento un tanto agresivo, ¿verdad? Y pues la reumatología pediátrica pues es una especialidad joven, es una subespecialidad muy joven en muchos países. Y aunque los estándares de educación médica y de atención a los pacientes han cambiado considerablemente con el tiempo, todavía, hay mucho problema de reconocimiento de estos pacientes de manera apropiada en muchas partes del mundo, incluyendo en países del primer mundo. La reumatología pediátrica en los primeros años de este siglo, en Francia, por ejemplo, se reporta que había solo 5 centros máximo en todo el país que tenían atención en reumatología pediátrica. En el resto de Europa y en Estados Unidos había evolucionado ya los conceptos de reumatología pediátrica, ya se utilizaban los tratamientos biológicos para tratar a estos pacientes y pues se había modificado con ellos sustancialmente la atención a estos niños. Había ya equipos de reumatología pediátrica multidisciplinarios, pero no era de manera generalizada en todo el primer mundo que sucediera esto. Y fíjense, por ejemplo, en nuestro país, al inicio de este siglo, solo existía una escuela de reumatología pediátrica, que era el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de donde egresé yo. Había solo 4 reumatólogos pediatras con reconocimiento universitario, 6 médicos más que tenían capacitación de algún tipo, algún fellow, algún posgrado no universitario de reumatología pediátrica y solo 3 centros de atención pública especializada en reumatología pediátrica, eso en nuestro país. Entonces, todo esto ha hecho muy difícil que la detección de artritis en los niños tenga ciertos bemoles, ciertas dificultades, y aparte que el examen musculoesquelético y la artritis idiopática juvenil no son todavía lo suficientemente conocidos por los pediatras y los médicos generales. Entonces, muchas veces damos el diagnóstico equivocado. Ya esto lo mencionábamos al inicio de la charla, de que muchas veces el dolor articular era todo fiebre reumática y de repente pasamos a los 2000 y en los 2000 de repente todo se volvió artritis reumatoide juvenil, el término con el que antes se conocía la artritis idiopática juvenil. Entonces, el no identificar a los pacientes de manera oportuna ha llevado a que tengan un retraso en el tratamiento y en zonas como nuestro país, donde no existe un registro apropiado, a que se subestime la prevalencia de la enfermedad. Entonces, otra cosa también muy importante es que en el pasado se tenía la creencia de que la artritis en los niños era benigna, de que no iban a evolucionar como los adultos. Entonces, esto hacía que no se le prestara tanta importancia, que se le diera solo antiinflamatorio no esteroideo, que se suspendiera en periodos cortos, que cuando volviera a inflamarse lo volvemos a dar y se lo quitamos cuando se le quite el dolor, cuando la artritis persistía de manera microscópica y estaba dañando las articulaciones de los niños. Y ya en la década de los 90 se vio que se empezó a cuestionar y ver que el curso de la artritis en los niños no era benigno y que el desenlace de la enfermedad pues era grave, que los pacientes quedaban con discapacidad, con muchas secuelas. Entonces había muchísimos niños confinados a silla de ruedas o postrados en cama por las contracturas articulares tan importantes. Entonces, se llegó a demostrar, de lo primero que se demostró es que, por ejemplo, los pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica no solo era el control de los síntomas sistémicos, sino que veías que a los 2 años después de que habían empezado con hepatosplenomegalia, linfadenopatía, fiebre, etcétera, tenían evidencia radiológica de daño en las articulaciones. Entonces, esto ya sentó un precedente y se vio que la artritis idiopática juvenil no es una enfermedad benigna, que hay muchos pacientes que persisten con actividad importante hasta la adolescencia o incluso hasta la edad adulta y que tienen mucha discapacidad y que son una carga para el paciente, para la familia, para la sociedad, que llegan a la edad adulta y son desempleados porque no pueden desempeñar, porque truncaron su formación académica, porque la afección articular no se los permitió y además porque no pueden desempeñar una actividad que no sea relacionada a algo un poco más
mental, ¿sí? O de trabajo no manual o no mecánico, porque no estudiaron, entonces tampoco pueden hacer una actividad bien remunerada que se lleve a cabo con la movilidad física porque están limitados y pues esto ocasiona serios problemas de carga socioeconómica para la familia y para el paciente. Y bueno, también se ha reportado que hay una ventana de oportunidad dentro del primer año del diagnóstico para tratar de forma oportuna a estos pacientes y evitar que tengan un desenlace fatal a largo plazo. Entonces, debemos de diagnosticarlos de manera temprana y darles tratamiento de manera temprana. Y también se han hecho muchos estudios para saber cuáles son los factores de mal pronóstico en los niños, que ya sí vimos ahorita durante la revisión que, por ejemplo, ser positivo al factor reumatoide o a los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados o tener anticuerpos antinucleares positivos nos puede llevar a ceguera por la presencia de uveitis crónica no tratada adecuadamente. Sin embargo, se han extendido estudios para ver cuáles son los factores que nos puedan decir que los niños con artritis idiopática juvenil van a tener una mala evolución, un mal desenlace. Y por ejemplo, este autor nos presentó en el 2014 una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de identificar los predictores tempranos de que a un paciente con artritis idiopática juvenil le va a ir mal. Esta revisión sistemática incluyó 40 artículos de investigación original y 7 revisiones, ¿sí? Entonces, se vio aquí en estos resultados que de las variables demográficas no había relación con un mal pronóstico en los pacientes, pero la larga duración entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico estaba asociada con que al paciente le iba a ir mal. También se vio que tienen peor pronóstico las formas sistémicas y las formas poliarticulares. Y el peor pronóstico en daño articular, en qué pacientes se dañan más, se contracturan más, tienen más limitaciones para movilizarse, los poliarticulares. Asimismo, de acuerdo a la capacidad funcional, cuando el paciente está afectado por la artritis, se vio que tienen peor capacidad funcional las formas poliarticulares porque tienen mayor actividad de la enfermedad al momento del diagnóstico. El CHAC, que es una prueba que nosotros utilizamos para ver el grado de discapacidad de los pacientes, pues les va más mal a los que tienen un CHAC al inicio de la enfermedad más alto y aquellos que tienen afección simétrica de la enfermedad también les va más mal. Respecto a la calidad de vida, pues tienen peor calidad de vida los que tienen mayor actividad de la enfermedad y esto está relacionado con un retraso en la atención y el tratamiento oportuno en los pacientes. Respecto a la referencia, a qué tan rápido se hace un diagnóstico y se refiere a un centro de reumatología pediátrica, esto también es crucial para el paciente porque se ha visto que es más fácil que el reumatólogo pediatra dé el diagnóstico adecuado de la artritis idiopática juvenil, pero sobre todo no que dé el diagnóstico, porque muchos pacientes pueden venir ya diagnosticados del pediatra y de hecho vienen ya diagnosticados del pediatra, pero la diferencia la hace en que el reumatólogo pediatra da el tratamiento adecuado con metotrexate, con esteroides si lo requiere o con terapia biológica. Entonces, el tiempo de referencia del paciente es muy importante y este tiempo está determinado principalmente, fíjense, los dos autores pues son de primer mundo, estos autores de estas citas bibliográficas, pero nos dicen que el acceso limitado a la atención y relacionado con el sistema de salud es el gran culpable o el mayor culpable de que un paciente se refiera de forma tardía. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, si esto sucede en primer mundo, pues ¿qué pasará en nuestra situación, ¿no? En el caso de nuestro entorno. Feuerbach dice que existe en Alemania un retraso significativo en la referencia de niños con artritis idiopática juvenil al reumatólogo pediatra en las áreas urbanas de Hamburgo. Y Foster dice que en Reino Unido hay 20 semanas, o sea, 5 meses casi, entre el inicio de los síntomas de un niño con artritis idiopática juvenil y la evaluación por el reumatólogo pediatra. Entonces, pues imagínense todo este tiempo de retraso, pareciera no mucho, pero en cuestión de progresión del daño y de retirarle beneficios en el pronóstico al paciente si tienen una significancia importante. Otra corte retrospectiva de Sari Chabek en 15 años de revisión de corte retrospectiva nos dijo que encontró que el tiempo del inicio de síntomas a la presentación a un médico de primer contacto es de 10 días, ¿sí? Pero tiene un rango desde 0 hasta 1610 días, ¿sí? Y que el tiempo entre el inicio de la sintomatología de los pacientes a que sean valorados por un reumatólogo pediatra
lleva tanto como 3 meses, 90 días, con un rango que va desde 0 hasta 2,160 días. Imagínense nada más el tiempo tan gigantesco. Y el tiempo entre la primera visita médica, o sea, que yo voy con mi médico familiar, o sea, no familiar en el instituto, sino el médico de la familia o el médico de la esquina o mi médico de primer contacto, y entre que me vea este médico y me vea un reumatólogo pediatra, fíjense cómo varía de acuerdo a la especialidad que lo vio. Si el primer médico que lo vio fue un pediatra, pasa solamente un mes en que lo valore un reumatólogo pediatra. Si lo vio un ortopedista, pasa 3 meses en que lo vea un reumatólogo pediatra. Y si lo vio un médico general, pasan 76 días entre su valoración y que lo derive a un reumatólogo pediatra. Y respecto a los predictores de referencia tardía, pues encontraron que la forma poliarticular tiene una mayor referencia tardía si la comparamos con la sistémica y con la oligoarticular. La especialidad médica de primer contacto también ya vimos que hace diferencia, y otro factor muy influyente en la referencia tardía es la distancia que hay entre donde vive el paciente y el centro más cercano en donde se encuentre un reumatólogo pediatra. Esta es una asociación muy importante que se encontró con significancia estadística respecto a cuánto se tarda el paciente en ser referido, y que los pacientes enviados por ortopedista o que vivían más de 50 kilómetros del centro donde hay un reumatólogo pediatra, pues fueron los que tuvieron más retardo en la referencia. Concluyen estos autores que no es aceptable el retraso, porque este estudio es alemán y Alemania es un país con acceso libre a los servicios de salud, que la visita a varios médicos es una posible explicación de que se tarden tanto, que la mayor parte de los pacientes que sí son referidos son por pediatras y en segundo lugar por ortopedistas, aunque los ortopedistas se tardan el triple de tiempo en derivarlos, que la distancia es un factor importante, y ya vimos lo de los kilómetros. Que una mejor educación de los médicos puede ser una estrategia que mejore el tiempo de referencia. Sin embargo, los autores concluyen, nosotros hicimos este estudio de manera retrospectiva y los datos no están completos, pero de cualquier manera debe de reducirse el tiempo de referencia, dada la ventana de oportunidad que ya dijimos que es de 1 año, para evitar un factor de impacto negativo en el pronóstico de los pacientes con artritis idiopática juvenil. Y esta otra cohorte retrospectiva de artritis idiopática juvenil, que incluyó 67 pacientes, también quiso evaluar el tiempo al diagnóstico y cuál era el retraso entre la presentación del primer síntoma de artritis y la elaboración del diagnóstico, cuál era el médico de atención primaria, la distancia entre el hogar y el centro de referencia, y tomó otras variables como el tipo de artritis y los reactantes de fase aguda, la positividad de anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, HLA-B27, qué otros diagnósticos se habían dado y qué otros tratamientos se habían dado a estos pacientes. Y miren, en esta serie, en esta cohorte, antes del diagnóstico de artritis idiopática juvenil, los pacientes habían visitado un promedio de 3 médicos, ¿sí? 3.6 más menos 1.4, ¿sí? El primer lugar de atención para estos pacientes había sido la sala de urgencias en 52% y un médico general en 42%. Los diagnósticos principales con los que se habían tratado estos niños eran artritis reactiva y artritis séptica. Estos eran los diagnósticos que se les habían dado. Se les había hecho radiografía al 78%, resonancia, bueno, examen radiológico al 78%, radiografía simple a la mitad, resonancia magnética al 41% y ultrasonido articular al 36% de los pacientes, y gammagrafía al 25% de pacientes, especialmente las formas sistémicas, porque andaban buscando datos de leucemia y de infiltración o datos de infiltración, sí, a nivel de los huesos. Se había hecho punción articular a 17%, se les había tratado con antibióticos a un 28%, y el tiempo para sospechar artritis idiopática juvenil tuvo una media de 3 meses con un rango de 0.26 hasta 81 meses. En 25%, que corresponde a 37%, la sospecha de AIJ fue inmediata. En la mayor parte de los casos, que corresponde al 88%, el diagnóstico de artritis idiopática juvenil se los dio el reumatólogo pediatra. Y los médicos de primera atención, bueno, esta gráfica no la vamos a revisar. De acuerdo a la primera referencia, segunda referencia, pues vemos que son médicos de urgencias. La segunda referencia sigue siendo el médico de urgencias el que más refiere, y la tercera referencia, el pediatra reumatólogo. Y vamos ahora,
para no alargarnos tanto en el tiempo, bueno, a ver las conclusiones de este estudio. El total del tiempo al diagnóstico en estos pacientes tuvo una mediana de 3 meses. No encontraron factores que influenciaran claramente cuál era el retraso. La artritis idiopática juvenil en este estudio fue la que tuvo menor tiempo del retraso. ¿Por qué lo atribuyen? Porque tiene síntomas muy propios, ¿sí? Pacientes que tienen manifestaciones sistémicas graves que hacen que el paciente se hospitalice y que se refiera más rápido al reumatólogo pediatra al no encontrar en los estudios de abordaje una causa para la afección con la fiebre, la hepatosplenomegalia, la linfadenopatía. La artritis relacionada a entesitis fue la que tuvo mayor tiempo de retraso del diagnóstico y en este caso, en los pacientes con artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis, solo se realizó el diagnóstico por reumatólogo pediatra. Los pediatras o médicos generales atribuyen siempre la infección de cadera a una sinovitis transitoria de cadera y sabemos que esta es una causa o quizá la más común cuando nosotros vemos un paciente que cojea y que tiene dolor a nivel de la ingle, pues la causa más común en realidad es la sinovitis transitoria, pero sabemos que la sinovitis transitoria de cadera es una enfermedad autolimitada en pocos días, en 2 semanas cuando mucho, que mejora con antiinflamatorios no esteroideos y que se retira. Cuando uno ve la persistencia, pues debiera sospechar la artritis idiopática juvenil. Que en ausencia de traumatismo o sepsis, la causa más común de artritis monoarticular es la artritis idiopática juvenil y que la artroscopía y la biopsia sinovial están raramente indicadas por un médico general y ya vimos que cuando tenemos una forma monoarticular estamos obligados a hacer una punción articular cuando menos para drenaje de líquido y estudio de líquido sinovial. Que la tomografía axial computarizada y la gammagrafía tienen una gran carga de radiación y que no son estudios que debemos de emplear de primera intención cuando estamos abordando un paciente. Preferible referirlo a someterlos a esta carga de radiación antes de que un experto en el diagnóstico de estos pacientes pueda decir si son requeridas o no son requeridas. La resonancia magnética y el ultrasonido son herramientas muy útiles para el abordaje de estos pacientes. Desafortunadamente, no están disponibles en todos los centros. Y es habitual que el diagnóstico pueda realizarse por un reumatólogo pediatra o incluso por un pediatra sin necesidad de utilizar estos estudios que no están disponibles en todas partes y que debemos utilizar de manera muy ortodoxa los criterios de artritis séptica. ¿Esto por qué lo concluye este autor en su estudio? Porque encontraron una gran cantidad de pacientes tratados con antibióticos al inicio de la enfermedad, porque ven una artritis monoarticular y lo primero que piensan es que es una artritis séptica y le dan el tratamiento a veces sin hacer punción de líquido articular y descartar la etiología infecciosa en estos pacientes. Entonces, que debemos de evitar los antibióticos en casos no necesarios para evitar las resistencias. También concluyen que el reumatólogo pediatra pues juega un papel principal en el diagnóstico, pero que el proceso para consultarlo en este estudio es de hasta 6 meses y que es muy complejo llegar al reumatólogo pediatra con múltiples valoraciones previas, con procedimientos diagnósticos no justificados y con diagnósticos inapropiados. Entonces, todo el mundo concluye que, pues, que se debe de capacitar en esta identificación de pacientes de manera apropiada y derivación de manera apropiada a los médicos de primer contacto. Y les voy a platicar brevemente la experiencia de nuestro hospital, de la UMAE Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, sobre lo que nosotros hemos visto respecto de esto. Aquí vemos que estudiamos retrospectivamente 41 pacientes, la mayor parte eran niñas, el promedio de edad era, el rango de edad era de 5 a 10 años. Y estas eran las categorías de artritis que nosotros incluimos en ver cuánto tiempo tardan nuestros pacientes en llegar a nuestro hospital. La mayor parte de nuestros pacientes eran pacientes con artritis idiopática juvenil, poliarticular, negativos al factor reumatoide. El segundo lugar, los relacionados a entesitis. En tercer lugar, los poliarticulares factor reumatoide positivo, los oligoarticulares en cuarto lugar y por último, las formas sistémicas de la enfermedad. Y miren, en estos pacientes que nosotros analizamos retrospectivamente, la mayoría de las artritis idiopáticas juveniles oligoarticulares habían sido diagnosticadas previamente como artritis séptica, algunos otros como sinovitis transitoria de cadera y algunos tenían una artritis que había sido ya sometida al drenaje y a la toma en algunos de ellos de biopsia sinovial. En respecto a los de artritis idiopática juvenil poliarticular, factor reumatoide negativo, algunos habían sido diagnosticados como inmunodeficiencias y algunos otros como distrofias musculares. ¿Por qué? Porque es habitual que los médicos
sigan asociando la negatividad del factor reumatoide con el descarte de la artritis idiopática juvenil. Respecto a las formas poliarticulares positivas a factor reumatoide, habían sido diagnosticados como artritis reactiva, como distrofia muscular o como artritis asociada a obesidad. En las formas sistémicas se les había dado diagnóstico de fiebre reumática o de fiebre de origen desconocido, que eso es válido porque la mayor parte de las formas sistémicas tienen ingreso al hospital con diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Y la artritis relacionadas a entesitis habían sido diagnosticadas cercanamente como artritis espondilitis anquilosante juvenil. Algunos habían recibido el nombre de artritis pausinmune, otros como dolores de crecimiento y otros como artritis postestreptocócica. ¿Cuántos médicos habían visitado previamente nuestros pacientes? En promedio 3, con un rango de 1 a 5. 10 de nuestros pacientes habían sido valorados por un reumatólogo de adultos previamente, no todos ellos con un diagnóstico adecuado. 3 pacientes habían sido valorados por un reumatólogo pediatra previamente y cuando llegaron a nuestro centro, el diagnóstico concordó nuestra valoración diagnóstica con el diagnóstico que tenían previamente. Y del lugar de residencia, casi la mitad eran de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, vean, los pacientes con artritis sistémica habían visitado 3 médicos en promedio, los relacionados a entesitis 3, los factor reumatoide negativo 3, los poliarticular factor reumatoide positivo 2 y los oligoarticulares 3. El tiempo entre el inicio de los síntomas y la primera evaluación para los sistémicos fue de 2 meses, para los relacionados a entesitis fue de 4.5 meses, para los factor reumatoide negativo 3.9 meses, para los factor reumatoide positivo 1.6 meses y para los oligoarticulares 4 meses y medio. Y el tiempo entre el inicio de los síntomas y la evaluación por un reumatólogo pediatra en meses fue en promedio de 5.5 meses para los sistémicos, de 13.6 meses para los relacionados a entesitis, de 9.3 meses para los poliarticulares factor reumatoide negativo, de 3.7 meses para los factor reumatoide positivo y de los oligoarticulares de 13.6 meses. Un tiempo mucho mayor que los que veíamos en las series que revisamos previamente reportadas en Europa. Y bueno, ¿qué especialidades los refirieron al reumatólogo pediatra? Pues el pediatra se llevó las palmas. El pediatra fue la especialidad que más refirió el paciente al reumatólogo pediatra, seguido por el reumatólogo de adultos, aunque en una proporción mucho menor, por otro número variable de especialistas y en cuarto lugar por el médico familiar. ¿Y qué especialidad hizo el diagnóstico de artritis idiopática juvenil en nuestros pacientes? Bueno, pues en primer lugar, reumatólogo pediatra, seguido por el reumatólogo de adultos, en tercer lugar por el pediatra y ya en cuarto lugar un número diverso de especialistas. Y bueno, ¿qué intervenciones terapéuticas previas habían recibido nuestros pacientes? Miren, la mitad de nuestros pacientes ya venían con tratamiento dirigido para tratar la artritis idiopática juvenil. La mitad de nuestros pacientes casi habían recibido antiinflamatorio no esteroideo. Un 24% ya habían recibido un fármaco modificador de la enfermedad como metotrexato, por ejemplo, ¿sí? De estos que tenían fármaco modificador de la enfermedad, 8 de 10 pacientes era porque un reumatólogo de adultos les había iniciado el tratamiento. Glucocorticoides habían recibido 5 pacientes que corresponden al 12.1% y estos habían sido prescritos por el reumatólogo de adultos también. Y antibióticos habían recibido 3 de nuestros pacientes y todos ellos habían sido sometidos a punción articular. Y bueno, algo muy importante, los antiinflamatorios no esteroideos, que es una medicación que está muy en boga y muy en uso por los pediatras. La utilizamos mucho para el control del dolor y para el control de la fiebre. Sin embargo, no todos los antiinflamatorios que tenemos disponibles en nuestro país están aprobados por la FDA para uso en menores de 16 años, que son aquellos pacientes que tienen un riñón todavía en desarrollo. Y miren, la mayor parte de nuestros pacientes había sido tratado con naproxeno. El naproxeno de los antiinflamatorios no esteroideos aprobados para uso en niños es el que mejor perfil tiene, beneficio sobre riesgo. Seguido por el ácido acetilsalicílico y empatado con el meloxicam. El meloxicam es un antiinflamatorio que prescriben muchísimo los ortopedistas en general. Y el ácido acetilsalicílico, pues los pediatras sabemos que no lo utilizamos mucho porque, aunque es un fármaco aprobado por la FDA para uso en población pediátrica, su asociación con infecciones virales como la influenza o la varicela, sabemos que nos puede dar la inflamación hepática grave asociada a encefalopatía, conocida como síndrome de Reye. Entonces, no obstante, pues había sido prescrito el ácido acetilsalicílico, la indometacina,
que también está aprobado por la FDA, y el ibuprofeno. El ibuprofeno, que los pediatras utilizamos muchísimo, pero para un control de un paciente con inflamación crónica a largo plazo, tiene el inconveniente de la vida media corta y que para lograr un buen control antiinflamatorio, pues necesitamos prescribirlo cada 6 horas. Y de los no aprobados por la FDA, pues el más utilizado o el que más habían prescrito a nuestros pacientes era el diclofenaco. Y el diclofenaco, pues tristemente, la FDA no le ha dado la aprobación para su uso en menores de 16 años por su perfil de mayor riesgo sobre beneficio y que sabemos que se asocia en gran proporción al desarrollo de nefritis tubular intersticial, que también ibuprofeno y también los aprobados por la FDA, pero que en menor medida tienen un mejor perfil beneficio sobre riesgo. Y en segundo lugar, pues el tan polémico en años pasados, la nimesulida, que no tiene la aprobación para uso pediátrico por la FDA, pero que también, al igual que el diclofenaco, que incluso se vende hasta en gotitas para uso en lactantes, el diclofenaco, pues no tiene la aprobación para uso pediátrico. Entonces, como conclusiones, vemos que la patología articular en pediatría pues es en extremo vasta, que debemos de ser muy acuciosos para distinguir un proceso de dolor osteoarticular u osteomuscular de presentación común y benigna en pediatría de una forma de enfermedad grave que requiere tratamiento como la artritis idiopática juvenil, que debemos de ser muy acuciosos para un buen diagnóstico diferencial, que debemos de evitar este retraso cuando veamos que la artritis es persistente, que no responde, que derivemos al paciente. Afortunadamente, cada vez en nuestro país crece más la población de reumatólogos pediatras, aunque no estamos bien distribuidos a nivel nacional, pero de cualquier manera cada vez somos más, entonces tenemos mayor probabilidad de que el paciente sea atendido por un especialista. Algo importante y que debemos de consultar en nuestra práctica común, que me hubiera encantado repasarlo, pero incluso pues es muy extenso llegar a ese punto, pero enseñarnos a utilizar la herramienta del PIGALS, que está disponible en la red en cualquier parte, que ustedes pueden aprender con qué evaluaciones muy sencillas en la consulta de un niño con dolor osteoarticular podemos orientar hacia hay alguna patología de tipo inflamatorio, que debemos evitar tratamientos innecesarios o no aprobados para uso en población pediátrica, que es importante que le demos un manejo dirigido que evite en los niños con artritis idiopática juvenil la progresión del daño y pues que afortunadamente, como decía, se está creando cada vez más esta red nacional de reumatología pediátrica para el apoyo de estos pacientes. Con esto concluyo, espero no haber sido muy confusa, no haber manejado un exceso de información, no haberlos cansado y quedo a la orden de ustedes para preguntas o comentarios con mucho gusto. Sí, doctora, tenemos algunas preguntas y felicitaciones. Gracias. La doctora Silvia Ortega la felicita y le pregunta, cuando llega un paciente al servicio de urgencias con dolor articular, ¿qué tipo de estudios se pueden realizar para sospechar o descartar la artritis idiopática juvenil? Híjole, bueno, algo muy importante y que los pediatras siempre debemos de tener en cuenta, si llegó al servicio de urgencias, normalmente es porque el paciente tiene un dolor muy importante. Y entonces, en el caso de ese paciente, pues lo que más surgiría es ver si ese dolor es exquisito, si le hace al niño gritar de dolor, pensar en que sea una infiltración no benigna de las articulaciones e irnos por ese lado. Y los exámenes nos sirven en ambos sentidos, para buscar la artritis idiopática juvenil y para descartar el proceso maligno. La citometría hemática pues es fundamental, ¿sí? Si encontramos ahí la presencia de citopenias o una elevación muy pronunciada de glóbulos blancos, pues ya podríamos orientarnos. Los reactantes de fase aguda, que esos desafortunadamente pues son inespecíficos y los encontraríamos elevados en ambos casos. Pero si nuestro dolor, por ejemplo, en el paciente que llegó al servicio de urgencias, es exquisito y no está limitado a la articulación, sino que también tiene dolor óseo, buscar la infiltración de otras estructuras blandas como hepatosplenomegalia, linfadenopatía, tratando de descartar en primer término la presencia de malignidad. Algo importante es que la artritis idiopática juvenil es un diagnóstico por descarte. Al no tener pruebas específicas para su diagnóstico, debemos de descartar otras patologías antes de declarar el diagnóstico. Claro que hay cuadros clínicos tan floridos y tan característicos que si el paciente llegó por una recrudescencia del dolor articular, pero ya tenía un tiempo de evolución prolongado,
controlado y no hay afección sistémica importante, pues nosotros perfectamente desde verlo podemos decir esto sí es una artritis idiopática juvenil, pero pruebas específicas que nos apoyen al diagnóstico no las tenemos. Obviamente podemos también pedir el factor reumatoide, los ACPA, la PCR, la BCG y la citometría hemática. Gracias, doctora. También nos preguntan, no tienen nombre, ¿qué analgésicos se pueden indicar mientras acude al reumatólogo? Y la felicita por su ponencia. Muchas gracias. Respecto de los antiinflamatorios, bueno, pues los antiinflamatorios que nosotros tenemos disponibles, aprobados por la FDA y la EMA para el uso en población pediátrica, el de mejor perfil beneficio-riesgo es el naproxeno, seguido de su hermano ibuprofeno. El problema con el ibuprofeno decíamos que es la vida media corta, que nos obliga a dar un tratamiento de cada 6 horas y que un apego al tratamiento en un paciente pediátrico para cada 6 horas con un antiinflamatorio es un poco complicado. El naproxeno tiene la bonanza de que se puede administrar cada 12 horas y para manejo antiinflamatorio se maneja 20 miligramos por kilo por día o 10 miligramos kilodosis acompañando el desayuno y la cena. Esos son los dos principales. El tercero que podríamos utilizar es la indometacina, que también está de gran uso, y si es un pacientito un poquito más grande ya, de los inhibidores selectivos COX-2, el Celecoxib está aprobado para uso en niños con un muy buen perfil beneficio sobre riesgo. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué tiempo más o menos tenemos para que el paciente llegue al reumatólogo sin que tenga una secuela considerable? La ventana de oportunidad que está descrita actualmente es entre los 6 meses y máximo el año. O sea, lo ideal sería que el paciente llegara antes de los primeros 6 meses de evolución, pero todavía la ventana de oportunidad para un daño no permanente, un daño crónico no permanente, es el primer año para recibir un tratamiento adecuado. Obviamente que si es una forma poliarticular de las que son positivas al factor reumatoide o a los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, pues en estos pacientes sabemos que a lo mejor ese tiempo de un año ya puede haber tenido alguna consecuencia con desarrollo de erosiones o de alguna zona de anquilosis o que nos pueda dejar alguna discapacidad a largo plazo. Gracias, doctora. Doctora, la felicita la doctora María Los Ángeles Hinojosa García. Gracias. La doctora María Gabriela Cortés, también excelente conferencia, felicidades. Muchas gracias. Elisa Luna, también excelente. Laura Velasco Castro, también la felicita, muy iniciativa la conferencia. Muchas gracias. Redmi no sé, no tiene nombre, también menciona excelente plática. José de Jesús González, felicitación, excelente ponencia. Muchas gracias. Jesús Real Guerrero, excelente abordaje, felicidades doctora Araceli. Muchas gracias, María Chuy. Adriana Ramírez, la felicita. Muchas Edith gracias. Minerva la felicita también. Carlos Villalobos, excelente tema, muy interesante. Muchas María Lourdes Jaime, también muy interesante. Javier Rendón, la felicita. Es un placer volver a escucharte, menciona Javier Rendón. Gracias, Javier. Sandra Leticia Pantoja le dice gracias, felicidades. Muchas gracias. Doctor Cristina Ochoa Ponce también la felicita. Muchas gracias. Aquí menciona un médico que dónde la podemos contactar. Alma Rosa Gutiérrez también la felicita. Ana Rocío Morán también. Carlos Mesa la felicita. Armando Novelo gracias, la felicita. Chío. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Juan Jesús González la felicita. Carlos Villalobos Pérez. ¿Qué pacientes son candidatos a metotrexate? Bueno, en general, todos. En general, todos los pacientes son candidatos a metotrexato, porque incluso las formas oligoarticulares pueden llegar a requerir, si no responden en las inyecciones intraarticulares de glucocorticoides, puede utilizarse metotrexato para tratar estos pacientes. Las formas poliarticulares son las que por excelencia reciben metotrexato. Las formas sistémicas que tienen artritis persistente reciben también metotrexato, y los que casi no son respondedores a metotrexato, no son buenos respondedores, son las formas relacionadas a entesitis. Esos pacientes, cuando tienen artritis periférica, generalmente se manejan de primera intención con sulfasalacina y en segundo término se puede utilizar metotrexato. Pero prácticamente todas las formas, la psoriásica se maneja con metotrexato. Prácticamente todas las formas de artritis idiopática juvenil son candidatas a manejo con metotrexato. Y aquí les puse en la pantalla
el correo electrónico y el teléfono para que si tienen alguna duda de algún paciente y quieren consultar, quieren apoyo, con todo gusto, yo les puedo dar una orientación con sus pacientes con muchísimo gusto. Gracias, doctora. El doctor Rafael Beltrán Martín también la felicita. Carlos Villalobos pide el Gracias. contacto, ya está puesto. Gloria Olivia González también, excelente ponencia. Y Muchas me parece que gracias. son todas las preguntas. Y bueno, Muchísimas doctora, gracias. pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Es fabuloso tener conocimientos de este tipo y saber que podemos hacer algo por nuestros niños. Muy valiosa su plática, nos abre pues la mente, las puertas para que podamos referir oportunamente a los chiquitos y evitar obviamente una secuela que pudiera dejarle un daño permanente. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos. Si no hay más preguntas, yo creo que damos por terminada la sesión. Le agradecemos infinitamente su colaboración, su apoyo y realmente muy buena. Me encantó su plática. Muchísimas Agradezco gracias, también doctora. al grupo de Roche, nuevamente Alejandro García, a Castillo, yo Castillo, al laboratorio, por supuesto, y especialmente al Colegio de Pediatría, a Getsemaní, su apoyo incondicional, su gran ayuda con esta plática. Sin ella, pues esto no hubiese sido posible. Y pues muchísimas gracias a todos los asistentes por dedicarnos un poquito de su tiempo y ojalá que esta plática les permita orientar más fácilmente a los chiquitos adecuadamente y a tiempo al reumatólogo. Muchísimas gracias, doctora Lilia. Muchas gracias, Al Getse. contrario, muchas gracias a usted, doctora. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Getse. Buena noche. Buenas noches a Buenas todos. noches. Muchas gracias.